El polvo del almacén parecía dormir desde hacía 12 años, hasta que una luz oblicua atravesó las ventanas rotas y se detuvo en un tambor de concreto olvidado. El ruido metálico, cuando los obreros intentaron moverlo, fue como un llamado desde el pasado. Dentro, algo duro resistió al giro. No era piedra ni chatarra. Era un cuerpo transformado en silencio. El mismo silencio que comenzó en una mañana de 1994, cuando un albañil de Puebla entró a trabajar y nunca más salió. Su nombre era José Martínez López, y la ciudad lo engulló sin explicar. La mañana del 12 de agosto de 1994 amaneció con ese frío débil de Iztapalapa que no dura más que unas pocas esquinas. José Martínez López se levantó antes del sol, se echó agua en la cara, tomó la lonchera metálica con tortillas y frijoles y revisó el bolsillo con unas monedas sueltas. La habitación que rentaba cerca de la calzada Ignacio Zaragoza tenía paredes delgadas. Desde afuera, el ruido del primer microbús ya rayaba la calle. La gorra azul, marcada con cal, le quedó en la cabeza como siempre. Salió, cerró la puerta con llave y caminó apresurado, sintiendo la seguridad ligera de quien tiene oficio y rutina. En la obra, el almacén industrial se alzaba poco a poco en un terreno amplio de tierra apisonada, rodeado de muros provisionales. Había un andamio que crujía cuando pasaba el viento, sacos de cemento rotos, una mezcladora vieja estacionada en una esquina y ese polvo que se mete en los zapatos y se queda ahí todo el día. Héctor Paredes Rivas, el capataz, rondaba con una tabla y prisa. Miguel Ángel Juárez, ayudante rápido de risa corta, saludó a José con un «¿Qué pasó, don Pepe?», que se perdió en el motor de un camión. A las 7 ya estaban cargando ladrillos y trayendo cubetas de agua. José trabajaba callado, respirando al ritmo del cuerpo. El sol dibujó manchas en el suelo y la mañana corrió al compás de las mangueras y la pala. Hacia las 9, José se recargó en un bloque de ladrillos, como siempre hacía en las pausas. La camisa a cuadros estaba abierta sobre la camiseta y el sudor le bajaba por el pecho delgado. Miró la mezcladora, vieja, manchada por capas de mezcla antigua, y pensó en el tiempo que había pasado de obra en obra desde los 80. Recordó a María y a los 4 hijos en Puebla. Recordó la feria del domingo y cómo la comida sabía diferente cuando era él quien traía los frijoles al final del mes. Luego, volvió al trabajo, atando la agujeta de la bota con un nudo corto. El día avanzó. Cerca del mediodía, corrieron rumores de que faltarían materiales por la tarde. Héctor discutió por teléfono con alguien de la empresa. Miguel Ángel le pidió a José que lo ayudara a mover unos sacos cerca de la mezcladora, porque el camión con grava estaba llegando. Ese recuerdo de Miguel, años después, se quedaría como un ancla. Lo vi ahí, don Pepe estaba pegado a la mezcladora. En la obra nadie tenía reloj que no fuera el sol. Solo el capataz traía un Casio rayado. La mezcla comenzó a espesarse en el tambor y el ruido ahogó las conversaciones. Por la tarde, el ritmo bajó. Algunos equipos fueron reubicados a otro punto del almacén. José siguió con el grupo de la colada. Y entonces la obra empezó a perder contornos. Una discusión acalorada entre Héctor y 2 proveedores distrajo a todos. Quienes trabajaron ese día dirían después que fue un caos, que el envío de material no coincidió con la orden y que el capataz mandó a cada quien arreglárselas. Cuando el sol bajó y la sombra de la pared inacabada entró al patio, algunos ya habían dejado el lugar sin avisar. En la confusión, nadie notó la ausencia exacta de un hombre callado. Por la noche, la habitación de renta quedó esperando. La lonchera de José no regresó a la mesa y el pasillo compartimentado se quedó sin el sonido de sus botas. María, en Puebla, encontró extraño el silencio en el teléfono público que usaban los domingos. Ese viernes no había llamada que hacer, pero ella sintió un peso diferente. Al día siguiente, Miguel Ángel preguntó: ¿Y don Pepe? Héctor respondió con desprecio: no vino ayer, está faltando. La frase se plantó como una mentira sencilla, casi indiferente.
fue a la delegación un hermano de José que vivía en Neza, insistiendo en el reporte. El encargado llenó datos, escribió rápido ausencia voluntaria y dijo que esperaran. En la obra, nadie detuvo los trabajos para revisar listas o rehacer la memoria del día. La mezcladora fue dejada en una esquina, cubierta de polvo fresco, como si las máquinas también pudieran olvidar. Cuando comenzaron la semana siguiente, el nombre de José no fue llamado en la pizarra con gis. Miguel Ángel, aún intentando procesar, repitió que lo vio por la mañana. Héctor solo levantó los hombros, y la ciudad, inmensa, continuó. En los meses siguientes, la tensión financiera de la empresa creció hasta convertirse en quiebra. El almacén quedó a medias, un esqueleto de fierro y ladrillo esperando una función que no llegaría. La familia, entre Puebla y la capital, gastó lo que tenía en pasajes, carteles, preguntas. El rostro de José, bajo una gorra azul, apareció en postes y estantes de abarrotes, pero la tinta perdió color demasiado rápido. Alrededor del terreno surgieron historias, pleitos, deudas, un hombre que habría huido por otra mujer. Nada se probó y todo sirvió para borrar. Cuando la lluvia de ese año convirtió el terreno en una costra gruesa de lodo en Iztapalapa, la obra abandonada tuvo su primera noche sin vigilantes. El candado fue roto por chicos curiosos. Poco a poco, el lugar se convirtió en atajo, refugio, escenario de pintas. Nadie tocó la mezcladora. El tambor se quedó quieto como un animal cansado, con la boca inclinada hacia el suelo, guardando un secreto que ya comenzaba a endurecerse. María Luisa Hernández empezó a notar las mañanas con el mismo peso que se nota un mal presentimiento sin nombre. En Puebla, la rutina de hacer café y arreglar a los hijos siguió, pero la ausencia de José transformó el olor de los frijoles en un recuerdo amargo. Ricardo, el mayor, decidió buscar trabajo en talleres. Ana Karen soportó noches dobles para entregar costuras. Luis Alberto guardó el cuaderno y comenzó a cargar cajas en el mercado. Daniela, la menor, dibujaba al papá con lápiz azul. La familia ocupó filas de camiones, pasillos de oficinas, ventanillas que pedían los mismos papeles en cada visita. En todos lados, alguien decía que casos así tenían muchas razones, que al final casi siempre la persona aparece. El casi dolía. En la habitación de Iztapalapa, el hermano de José guardó las pocas cosas que quedaron: un cinturón, 2 camisas, una foto amarillenta de la fiesta de un bautizo. La lonchera metálica terminó en un estante, con un abollón que recordaba la prisa de los días hábiles. Héctor Paredes desapareció del mapa cuando la obra se hundió. Decían que fue a trabajar en otra empresa, fuera de la capital. Miguel Ángel insistió por un tiempo, pero la vida empuja. Cada semana sin pago obligaba a elegir entre preguntar de nuevo o aceptar otro jale. Los periódicos pequeños dieron 2 notas breves, sin foto. Trabajador desaparece en obra en Iztapalapa. El término abandono apareció 1, 2 veces, como si bastara para explicar. María viajó a la capital 3 veces ese año. En una, tocó la puerta de una oficina de la constructora. Una recepcionista sin memoria respondió que los archivos estaban en cajas, que el gerente no estaba, que regresara mañana. Nadie la recibió. Mientras tanto, el terreno se convirtió en un punto de sombra. Los jóvenes entraban a tomar lejos de los adultos. Los indigentes improvisaban fogones con ladrillo. El viento acumulaba hojas en las esquinas del almacén. La mezcladora, pesada, no era útil para nadie. Quedó inmune a la curiosidad. El tambor guardó el silencio como quien guarda agua en una cubeta que no puede derramarse. El tiempo alisó el tema, pero no lo llevó. En Puebla, cada fiesta de barrio tenía una ausencia. Los niños crecieron sabiendo que el papá trabajaba en la capital y luego había desaparecido. Cuando la adolescencia llegó a Luis Alberto, la rabia vino con ella. Culpó a la policía por no buscar, culpó al capataz por esconderse, culpó al propio papá por no haber regresado. María notó que la vida, sin respuestas, se convierte en un laberinto de rencores. Un día se culpa al mundo,
al otro a uno mismo, y el camino de regreso siempre es más largo. Los años pasaron. Cambiaron alcaldes, cambiaron promesas, cambió el precio del camión. Lo que no cambió fue la precariedad de quienes siguen construyendo la ciudad y al mismo tiempo viviendo en sus orillas. Iztapalapa ganó nuevos muros y la calzada Ignacio Zaragoza siguió cortando barrios como cuchillo. En 2001, Daniela escribió un trabajo escolar sobre los trabajadores invisibles. Pegó en el cartel una copia borrosa del único retrato decente de José. El maestro lo elogió. Los compañeros hicieron preguntas tímidas y la niña descubrió que contar la historia daba un tipo extraño de fuerza. Si estás siguiendo este caso y quieres acompañar cada paso de la investigación hasta el final, suscríbete ahora. Historias reales como la de Don Pepe merecen espacio, memoria y voz. Y es así, juntos, como evitamos que otras desaparezcan en el polvo de la obra. El almacén permaneció allí, como un paréntesis abierto. Hubo quienes intentaron comprar el terreno. Las deudas ligadas a la quiebra ahuyentaron a los interesados. En ciertas tardes, una luz amarilla atravesaba las ventanas altas y golpeaba la mezcladora. Nadie lo vio. El concreto endureció por dentro como una costra de herida. Si alguien se acercó al tambor, fue para colgar una bolsa, nunca para preguntar qué había en su interior. La ciudad tiene demasiada prisa para mirar dentro de las cosas. En 1995, las investigaciones ya eran papel frío en algún archivo. El número del reporte no llevaba a ningún lado. El nombre de José, cuando se consultaba, aparecía en una lista imprecisa de adultos no localizados. María guardó cada copia sellada en un sobre marrón, que fue engrosando con los años. El sobre viajó con ella entre Puebla y la capital, tantas veces que el papel ganó dobleces definitivos. En cada visita, un funcionario nuevo repetía el guión. Confirmar datos, pedir paciencia, decir que avisaría. Miguel Ángel visitó el terreno una vez, por insistencia de un amigo que juraba haber visto movimiento. Saltaron el muro por la tarde, caminaron entre pilas de bloques y cables oxidados. Llegaron hasta el área donde antes se mezclaba concreto. La mezcladora estaba como siempre, pesada, inclinada, marcada por el óxido. Miguel se quedó parado, mano en la cintura, intentando coser recuerdos. Recordaba una pausa, a José mostrándole un mejor modo de cargar el saco en el hombro, no en el antebrazo, para no reventar la columna, y un llamado del capataz poco después. También recordaba un ruido más fuerte, como el motor haciendo un esfuerzo. Pero de ahí en adelante, la memoria se volvía arena. La familia hizo su economía de guerra. Ricardo comenzó a subir andamios. Se repetía a sí mismo que no dejaría que el oficio se marchitara en él, como lo había hecho en su papá. Ana Karen montó una pequeña clientela de costuras. Aprendía a medir con cinta como quien aprende a medir el tiempo. Luis Alberto se aventuró a la capital por un tiempo, trabajando en la feria de Iztapalapa. Cada vez que pasaba cerca de la calzada, el aire parecía más espeso. Evitó el terreno, como si la cercanía transformara la ausencia en algo demasiado palpable. Daniela, la menor, coleccionaba cuadernos. Escribía sobre el papá no para explicar, sino para que las palabras no se le escaparan. En el barrio, las versiones iban y venían. Un vecino dijo que José tenía una deuda con el dueño de la habitación. Otro aseguró que lo vio en un bar días después, con otra mujer. Nada se sostenía cuando alguien pedía nombres, horarios, recibos. El capataz, Héctor Paredes, reapareció en un rumor. Ahora trabaja en Tláhuac, en un depósito. Luis Alberto pensó en buscarlo y desistió 2 veces. El miedo a escuchar una respuesta cruel. No me acuerdo, no era mi problema. Frenó el impulso. Cuando los años alcanzaron el inicio de los 2000, el caso ya tenía el peso de una piedra en el estante. Ocupaba espacio e impedía nuevos movimientos. María, que había vendido comida en la calle para completar ingresos, decidió abrir un pequeño puesto cerca de casa. Hablaba poco de José con los clientes. A veces, una historia de otro desaparecido jalaba la suya y ella la contaba sin detalles,
como quien muestra una cicatriz y cambia de tema. En noches cálidas, la familia se reunía en el patio y allí, entre risas y silencios, todos sabían que el tema podía regresar sin aviso. En el terreno abandonado, la naturaleza hizo lo suyo. Plantas rastreras nacieron en las grietas. Las ratas encontraron caminos. Las palomas descubrieron los fierros de las tijeras del tejado para posarse. Un grupo de grafiteros pintó un mural en una pared lateral, una mezcla de líneas y letras que hablaba de un barrio queriendo ser visto. La mezcladora, a pocos metros de allí, se volvió parte del paisaje. El óxido fue comiendo los bordes y el tambor quedó fijo en un ángulo que parecía definitivo. Dentro, el concreto protegía algo que nadie imaginaba. En 2004, Daniela entró a la Universidad Pública en Puebla. Estudiaría pedagogía. En una materia de escritura, decidieron registrar historias locales. Ella escribió sobre Don Pepe el albañil. Entregó el texto con manos temblorosas y, al final, el profesor dijo que historias como esa solo terminan cuando alguien abre una puerta. Daniela sonrió sin convicción. ¿De qué puerta hablaba? En Iztapalapa, lo que había era un portón enorme de fierro con candados, y detrás de él, capas de polvo, ladrillo y olvido. Octubre de 2006 llegó con un cielo seco y un viento que barría hojas dentro del almacén. El terreno finalmente cambió de dueño. Una empresa de logística compró el área para instalar un centro de distribución. El primer día de limpieza, los trabajadores llegaron temprano, con cubrebocas simples, palas, carretillas y un camión para llevar escombros. Se rieron de los grafitis, maldijeron el olor a rata, improvisaron una banda sonora con una radio que chisgueteaba en AOM. Nadie imaginaba que ese sería un día que movería a gente que ni siquiera estaba allí. El supervisor nuevo asignó tareas: retirar las pilas de bloques, separar fierros, inspeccionar las máquinas abandonadas. La mezcladora llamó la atención por su tamaño y estado, un bicho oxidado en sí mismo. 2 obreros intentaron empujarla. El tambor resistió. Un tercero sugirió usar una palanca. La rueda dentada retrocedió centímetros y se detuvo con un chasquido sordo. Dentro, algo rozó y volvió a rozar. El sonido fue demasiado distinto para pasar desapercibido. Llamaron al supervisor. Él iluminó el interior con la linterna del celular y se mordió el labio. Las formas no eran de piedra, eran huesos. Manos, brazos, costillas enredadas en el concreto. Una gorra azul desvaída reposaba en un ángulo extraño, atrapada por capas endurecidas. El supervisor retrocedió de inmediato, dejó la radio, respiró 3 veces y pidió que todos se alejaran. La ciudad tiene protocolos para casi todo. Para eso, el mejor protocolo seguía siendo el susto. La patrulla llegó con 2 agentes. Uno de ellos bajó ya con una libreta. El otro pidió que aislaran el área con cinta amarilla. Las ventanas altas del almacén dejaban entrar un rayo de luz casi sólido, y el polvo se multiplicó en el aire. El tambor de la mezcladora, con su esqueleto de concreto, parecía escenificar una fábula de fierro y huesos. El silencio cayó por unos segundos, y en ese silencio cabía una pregunta antigua. Los peritos llegaron poco después. Fotografiaron, midieron, marcaron el suelo con pequeñas etiquetas. Uno de ellos tocó con delicadeza la gorra, que se deshacía por partes. El olor no era de muerte reciente, era el olor de un lugar detenido por demasiado tiempo. La investigadora que tomó la delantera, Claudia Ríos Calderón, pidió que no tocaran más el interior hasta que trajeran equipos adecuados. Anotó mezcladora industrial con restos humanos, ropa típica de construcción, posible permanencia prolongada. La forma en que pronunció prolongada sonó respetuosa, como si supiera que del otro lado de ese tambor había una familia esperando años por cualquier palabra. La noticia corrió rápido. Alrededor del portón se juntaron curiosos. Alguien comentó que el almacén estaba embrujado. Otro dijo que ya sospechaba de la máquina. Claudia ignoró los rumores y se enfocó en lo que podía probarse. Al examinar los pedazos de tela, reconoció la textura de mezclilla.
Notó la camiseta rota y el hilo de costura que aún sujetaba parte del dobladillo. Junto a uno de los huesos, un tornillo antiguo brillaba bajo el polvo. Las fotos registraron cada detalle. El rescate del interior de la mezcladora tomó horas. Romper sin destruir, sacar sin desarmar. El concreto cedía en lascas y la forma humana emergía con paciencia. No había reloj que midiera la sensación de estar abriendo una cápsula del tiempo. Al final, lo que cabía en una bolsa mortuoria no era solo huesos, era también la prueba de que el olvido puede ser una decisión institucional. El material fue llevado al Instituto Forense. Claudia, aún en el almacén, miró el espacio vacío que el cuerpo dejó en el tambor y pensó en las manos que un día encendieron esa máquina. El laboratorio recibió los restos con la formalidad discreta de quien conoce la gravedad de esa rutina. El equipo separó huesos, catalogó, fotografió de nuevo. Los dientes, aún bien conservados, fueron el primer camino. Años atrás, María había guardado una ficha vieja de un consultorio barato en Puebla. Extracción de un molar, una restauración de amalgama. El papel amarillento, olvidado en un sobre, se convirtió en puente. Claudia llamó a Puebla, explicó el hallazgo con cuidado y pidió que la familia viniera. La información viajó como rayo y aún así pareció demasiado lenta. Ricardo y María llegaron exhaustos. En el instituto, una sala pequeña sirvió para la charla. Claudia se presentó con empatía contenida, ofreció agua, explicó el procedimiento, detalló la necesidad de recolectar ADN, explicó cuánto tiempo, explicó qué podía y qué no podía afirmarse. María escuchó cada frase con las manos en el regazo, los pulgares temblorosos, buscándose. Cuando mostraron la gorra azul, protegida en una bolsa transparente, su respiración falló. No era un objeto cualquiera, era un pedazo de su esposo que ella conocía por el tacto. Las semanas siguientes fueron una mezcla de espera y recuerdos. La prensa local publicó notas con fotos del almacén y la mezcladora. Algunos titulares eran sensacionalistas. Claudia intentó proteger los detalles más íntimos. Miguel Ángel, al ver la imagen del tambor en el periódico, sintió un choque que le heló el estómago. Fue por su cuenta al instituto y declaró: "Lo vi esa mañana, ese día. Trabajamos lado a lado". Contó sobre la confusión con los materiales, sobre el ruido distinto del motor. Al final lloró de un modo discreto, como quien pide perdón a alguien que no está presente. El ADN confirmó lo que la gorra anticipaba. Se trataba de José Martínez López. La noticia fue entregada sin prisa, respetando el tiempo de la familia. María lloró abrazada a Ricardo. Ana Karen, que no pudo viajar, lloró por teléfono. Luis Alberto guardó silencio por largos minutos antes de murmurar que ya lo sabía, que siempre lo supo, y la frase sonó más como defensa que como certeza. Daniela anotó en un cuaderno: "El concreto habló", pero había preguntas. ¿Cómo terminó José ahí? ¿Habría resbalado y caído con la máquina en marcha? ¿Lo habrían empujado? Claudia mapeó posibilidades, reconstruyó horarios con los pocos registros disponibles, entrevistó a 2 ex empleados de la constructora. Uno relató que la mezcladora trabajó hasta el final de la tarde, que hubo prisa por cerrar el día, que el capataz aceleró el desmontaje para ahorrar energía. El otro dijo que se fue más temprano. Ambos admitieron que los controles eran laxos, las ausencias no se registraban bien, el equipo de protección era lujo. La negación de la empresa en 1994 tomó un contorno. No era solo descuido, era estrategia para no asumir responsabilidad. Claudia localizó a Héctor Paredes Rivas en un depósito de materiales en Tláhuac. Él aceptó hablar. Repitió la narrativa de que José no llegó ese día, pero titubeó al responder sobre las primeras horas de la mañana. Claudia lo observó con calma. No era juez ni verdugo, era alguien buscando coherencia. Cuando le preguntó por qué no registró la ausencia en el momento, Héctor culpó al desorden de la obra. Dijo también que en esos tiempos era así.
La frase quedó colgando en el aire, pesando sobre un país que suele aceptar la precariedad como regla. Sin testigos directos, sin cámaras, sin listas confiables, la conclusión oficial se detuvo en el terreno de las posibilidades plausibles. La hipótesis de un accidente ganó fuerza, un resbalón, el cuerpo atrapado por el tambor, la máquina funcionando el tiempo suficiente para mezclar concreto y confusión. La hipótesis de ocultamiento intencional no pudo descartarse. Lo que sí se pudo afirmar, con claridad, fue que el sistema falló, desde el control de asistencia hasta la investigación inicial. José se convirtió en una estadística sin nombre por 12 años, hasta que una remodelación le devolvió el rostro. El velorio en Puebla fue sencillo. La urna llegó en una mañana azulada, acompañada de papeles que sonaban demasiado fríos para una historia cálida. El barrio se detuvo por unas horas. Los vecinos trajeron pan, café, flores cortadas a prisa. María se sentó cerca de la urna y sostuvo firme la gorra, que no fue colocada dentro por decisión suya. «Es de él y se queda conmigo», dijo, sin alzar la voz. Ricardo organizó la fila silenciosa de amigos y parientes. Ana Karen fijó en la pared la foto vieja de José recargado en ladrillos. Luis Alberto se quedó en la puerta, haciendo el movimiento mecánico de abrir y cerrar. Daniela leyó un fragmento de su cuaderno, la voz tambaleándose entre la emoción y la voluntad de mantenerse entera. Al final de la tarde, un cura vino a rezar pocas palabras, y cada uno, a su manera, se despidió. No era un adiós a un hombre de poco más de 50 años. Era la despedida de todo un tiempo, el tiempo que José perdió y el tiempo que la familia pasó esperando. El cortejo avanzó lento por las calles de tierra apisonada, y las ventanas se llenaron de rostros. Alguien comentó que si tan solo hubieran investigado de verdad en 1994, tal vez otra historia se contaría. Esa frase, que se repite en muchos funerales tardíos, quedó rondando el patio por días. Claudia Ríos llamó a María días después. Quiso saber si la familia deseaba demandar a los antiguos responsables, abrir un proceso. María respondió que aún no lo sabía, que primero necesitaba aprender a vivir con la respuesta que tenía. Claudia entendió. Preguntó si podía guardar una copia del retrato de José para anexarlo al expediente. Prometió que, dentro de los límites de su función, llevaría el caso a seminarios internos sobre buenas prácticas en obras. Era una forma de transformar el duelo en prevención. En México, eso cuenta. Miguel Ángel fue al sepelio y se quedó en silencio en una esquina. Al ver a Ricardo, se acercó. Pidió disculpas por tardar tantos años en buscar respuestas. Ricardo lo abrazó. No había enemigos allí. Había una cadena de descuidos que produjo una ausencia. Miguel contó que, desde el periódico, soñaba con la mezcladora. Giraba sin parar y cuando se acercaba, el motor se callaba. Los sueños, ahora, tal vez cambiarían. El almacén abandonado ganó, por unos días, la presencia discreta de velas encendidas en la reja del portón. Los trabajadores de la nueva empresa se detenían al final del turno y miraban el espacio donde había estado el tambor. Uno dijo que donde quiera que trabaje, contaría la historia de José como alerta. Las charlas llegaron a otras obras. En las rondas de comida, alguien siempre tenía un amigo de un amigo que casi desapareció en una máquina. La precariedad tiene muchos nombres. El de José ahora los concentraba. María retomó el puesto de comida con una calma nueva. No era paz, pero era suelo. Guardó la gorra en una caja con tapa y escribió afuera: Pepe. En algunas tardes, se sentaba en la puerta y observaba el movimiento. Comenzó a recibir abrazos de desconocidos que vieron la noticia en un periódico comunitario. Algunos venían a preguntar detalles, otros solo a agradecer por haber contado. Ella respondía poco. No quería convertir a su esposo en espectáculo. Quería, sí, que nadie olvidara que la falta de control mata, que la falta de investigación mata 2 veces. En la Ciudad de México, la empresa de logística siguió con la remodelación. Claudia cerró la parte activa de la investigación.
registrando la imposibilidad de determinar con exactitud la dinámica del evento. En el documento final, insistió en la recomendación: control de entrada, capacitación, mantenimiento de máquinas, rutinas de seguridad. No era un texto para calmar conciencias, era un manual para evitar otra familia con un sobre marrón y un cuaderno lleno de anotaciones dolorosas. El almacén, ahora limpio e iluminado, ya no guardaba el secreto. La ciudad, por su parte, siguió haciendo lo que hace: se expandió, engulló a más gente, levantó más paredes y, entre ellas, memorias como la de José se aferraron a los ladrillos para no desaparecer. Claudia Ríos regresó al almacén cuando el polvo ya no era novedad para nadie. Quería rehacer mentalmente las horas perdidas del 12 de agosto de 1994, como quien gira un viejo proyector intentando encontrar el cuadro que falta. Caminó por el pasillo central, se detuvo donde antes había montones de bloques, cerró los ojos y escuchó, solo en su imaginación, el motor de la mezcladora calentándose. Pidió al supervisor actual que reprodujera la posición de las máquinas basándose en las huellas del suelo. La rueda marcada en el cemento indicaba el lugar del tambor. Una mancha oscura señalaba el rastro de aceite viejo. Pedazos de madera apuntaban al improvisado andamio, que según Miguel Ángel, estaba a pocos pasos de allí. Los detalles no respondían a las preguntas, pero se negaban al olvido. En el edificio viejo de la antigua constructora, ahora ocupado por otra empresa, buscó archivos. Recibió cajas con facturas, hojas de cálculo truncas, listas de asistencia hechas a lápiz. En una, la fecha del desaparición estaba garabateada. El nombre de José no aparecía. En otra, había una rúbrica apresurada, ilegible. Claudia sabía que el vacío documental también es un dato. Llamó a un contador que trabajó en la quebrada. Él dijo recordar atrasos en los pagos y a un gerente que repetía la frase: lo que no está en papel no existe. Los trabajadores, claro, existían. Solo no tenían dónde escribir su existencia. En Puebla, María ordenaba el duelo en pequeñas tareas. Lavaba la caja de la gorra como quien lava un altar, doblaba las camisas de José que habían quedado, devolvía a la gaveta la lonchera metálica que ahora guardaba cartas de los hijos. Daniela comenzó a reunir recuerdos con rigor de investigadora. Fechas aproximadas de obras, nombres de colegas, un mapa dibujado a mano con líneas de camiones. En cada historia, José aparecía con los mismos gestos: la gorra baja, la mano tocando el ladrillo para sentir el peso, la paciencia al explicar a un novato que el concreto bueno no es ni aguado ni demasiado seco. Claudia encontró, en una carpeta sin dueño, una orden de servicio del mismo día del desaparición. Exigía adelantar la colada de la pared norte por una entrega atrasada. El papel indicaba prisa. En una esquina de Iztapalapa, un exproveedor contó que, en esa época, la empresa pedía prolongar el uso de máquinas sin mantenimiento, porque el presupuesto ya estaba rebasado. El hombre recordó haber visto al capataz discutiendo por teléfono a las 10 de la mañana. Hablaban de la luz, que la cortarían si no pagaban. Su memoria, como casi todas las memorias de ese día, venía con borrones. Miguel Ángel aceptó volver al almacén. Caminó despacio, tocó la superficie fría donde antes estaba la mezcladora y respiró hondo. Dijo que, en la mañana del desaparición, José bromeó que el tambor parecía cansado y que una correa patinaba. Prometió avisar a Héctor, pero no supo si lo hizo. Recordó escuchar, a media tarde, un ruido metálico de algo forzando, el tipo de sonido que los trabajadores reconocen en la carne. El ruido fue seguido por gritos en el área administrativa, nada que ver con la máquina, y su atención se desvió. Cuando volvió, el tambor giraba con una constancia engañosa. Supuso que alguien estaba alimentando la mezcla y siguió con su trabajo. Esa suposición se convirtió en un fantasma. La investigación cruzó nombres de guardias, pero casi todos se habían ido sin dejar dirección. Uno, localizado en Nezahualcóyotl, relató que los turnos nocturnos a veces se cancelaban por ahorrar.
Eso explicaría por qué nadie notó que un trabajador no salió por el portón al anochecer. Ese día, al parecer, no había control de salida. La omisión hizo que una ausencia se volviera invisibilidad. Claudia ancló esa conclusión en su informe, con cuidado de no transformar la constatación en una acusación vacía. La familia, consciente de las limitaciones del Estado, decidió resguardar los ritos y la memoria. Ricardo y Luis Alberto fueron juntos al almacén, con autorización del nuevo propietario, un sábado, cuando no había actividad. Los dos se detuvieron en el espacio donde estaba el tambor. Ricardo puso la mano en el hombro de su hermano, y sin decir nada, se quedaron así un rato. Luis sacó del bolsillo un clavo pequeño, que ya llevaba como amuleto, y lo enterró en la tierra apisonada junto al lugar. No era misticismo, era solo un gesto concreto para fijar un punto en el mapa de la vida. De regreso a Puebla, pasaron por la calzada Ignacio Zaragoza en silencio. En un semáforo, un grupo de hombres con cascos equilibraba cubetas y herramientas. Ricardo comentó que el destino de un trabajador no debería depender de la suerte de un tornillo apretado. Luis, que había pasado años culpando al papá, murmuró una disculpa a media voz. La ciudad, desde afuera, seguía fabricando urgencias. Los dos, desde adentro, entendían que la urgencia de verdad es tener a quien llamar de regreso cuando oscurece. El nuevo centro de distribución comenzó a levantar paredes internas y a pintar columnas. Quien pasó por ahí en 2007 vio un edificio limpio ocupando el lugar donde antes había restos de promesas fallidas. Claudia solicitó que, junto al reloj checador recién instalado, pusieran un tablero informativo con orientaciones de seguridad. El supervisor aceptó. Pidió también que colocaran discretamente una placa con un nombre y una fecha. José Martínez López, 12/8/1994. No era un monumento, era un recordatorio. Algunos empleados lo encontraron raro. Otros agradecieron, porque trabajaban mejor cuando alguien decía con todas las letras que las vidas importan. Miguel Ángel pasó a visitar a la familia de vez en cuando. Llevaba frutas, arreglaba una llave, se sentaba a la mesa a escuchar historias de José que él mismo no conoció. Descubrió al hombre detrás del colega de obra, el papá que guardaba monedas para comprar un carrito de madera para el hijo, el esposo que prefería carne el viernes por la noche para que la familia abriera el fin de semana con un mejor sabor, el vecino que ayudaba a levantar una pared sin cobrar. Miguel salía de esas charlas con el pecho apretado y, al mismo tiempo, más ligero. Era como si la memoria, al circular, impidiera que el olvido se volviera piedra otra vez. Un chatarrero que había trabajado cerca de la obra en los 90 se acercó a Claudia. Dijo que, en esos días, el capataz apareció con prisa pidiendo que recogieran fierros rápido por cambio de cronograma. El hombre no vio nada dentro de la mezcladora, pero recordó la ansiedad en el aire, la prisa que suele encubrir errores. Contó también que, tras un cortocircuito, la luz se cortó por horas. El dato, cruzado con la memoria de Miguel sobre el ruido distinto del motor, sugería un día de improvisaciones peligrosas. La hipótesis del accidente tomó color. Correa gastada, vibración fuera de lo normal, un posible resbalón en el borde del tambor, lubricado por cemento y agua. Mientras el expediente avanzaba hacia su cierre administrativo, la vida fuera de él seguía tejiendo reparos. Ana Karen, costurera paciente, recibió el encargo de confeccionar fundas de cojín para un bar nuevo. Escogió una tela azul grisácea, casi del color de la gorra de José. No le dijo a nadie el motivo. Luis Alberto, por su parte, engranó como ayudante de almacén. Descubrió que le gustaba organizar cajas por peso y destino, tal vez porque cada caja en su lugar era lo opuesto al descontrol que se llevó a su papá. Ricardo se mantenía firme en la construcción, ahora más exigente con las normas. Era el primero en pedir cinturón de seguridad, el primero en parar la obra cuando veía un riesgo. Los colegas lo llamaban el pesado de la seguridad. Él respondía con una sonrisa corta y una frase lista: prefiero pesado que ausente. En Puebla,
María aceptó dar un testimonio para una radio comunitaria. Se sentó frente al micrófono con la calma de quien ya entendió sus propias lágrimas. Habló del teléfono público donde José llamaba los domingos, de los viajes en camión, de las puertas cerradas y las pocas que se abrieron. No pidió venganza, no nombró culpables. Pidió mecanismos simples, lista de entrada y salida en las obras, mantenimiento documentado de máquinas, registro firmado con transparencia. La locutora guardó silencio unos segundos antes de agradecer. El programa resonó en el barrio y una audiencia se formó alrededor de una palabra que, tantas veces, parece demasiado grande: prevención. Claudia entregó el informe con sus recomendaciones. El documento no era un fin, y ella lo sabía. Pasó entonces a visitar obras de forma pedagógica, con un equipo de prevención de accidentes recién formado. Mostraban fotos de equipos mal mantenidos, contaban casos reales, citaban a José sin exponer a la familia más de lo necesario. En una de esas visitas, un joven maestro de obras confesó que solía saltarse la inspección de una sierra de disco. La semana siguiente, un dedo se salvó. No todo rescate tiene sirena. Algunos son silenciosos y cotidianos. Un domingo tibio, la familia decidió regresar al almacén ya transformado. Pidieron autorización, entraron con chalecos de visitante y caminaron hasta donde la placa pequeña brillaba discreta. María tocó el metal con la punta de los dedos y respiró hondo. Daniela, con los ojos llorosos, contó que planeaba escribir un libro de memorias simples, sin retórica, sobre su papá y tantos otros que la ciudad traga sin notar. Luis Alberto dijo que el título debería ser Concreto. Ricardo estuvo de acuerdo, pero propuso un subtítulo: Lo que queda. Las palabras se quedaron ahí, suspendidas en el aire limpio del centro de distribución, como polvo que baila no porque esté perdido, sino porque encontró luz. El tiempo, a partir de ahí, dejó de ser solo una línea que alejaba a José. Se volvió también una red de sucesos nuevos que, poco a poco, pusieron a la familia de pie. En 2008, Daniela terminó la carrera y comenzó a dar clases en una escuela pública. En la primera reunión pedagógica, habló de cómo la escuela podía ser un lugar para discutir la seguridad en el trabajo, sin convertirlo en un sermón. Propuso invitar a trabajadores del barrio para que contaran sus rutinas. Un albañil, un chofer de camión, una costurera y un electricista se sentaron frente a los adolescentes y compartieron historias que no suelen tener escenario. Al final, un alumno preguntó si conocerían a alguien que desapareció. Daniela respiró, respondió que sí, y dijo el nombre de su papá como quien enciende una vela. María transformó el puesto de comida en un pequeño punto fijo. En días de mayor movimiento, pegaba discretamente en el lateral de la carpa una copia reducida de la foto de José. No buscaba caridad, sino compañía. La gente se detenía a preguntar. Dejaba relatos de parientes que también salieron a trabajar y no volvieron. Compartía direcciones de asociaciones que podrían ayudar. Algunas de esas historias se resolvían, otras no. El puesto se convirtió en un mapa de ausencias y presencias, prueba de que compartir el dolor crea una especie de comunidad improvisada. Ricardo, con el tiempo, asumió el liderazgo de un equipo de obra en Cholula. Llevó el hábito de parar todo para inspección. En el primer mes, una correa de mezcladora comenzó a sonar un chirrido que él reconoció al instante. Mandó apagarla, cambió la pieza y la obra se atrasó un día. En el segundo mes, un oficial, molesto con las pausas, lo llamó exagerado. Ricardo no discutió. En el tercero, cuando un andamio se dio en otra obra de la ciudad, ese mismo oficial le dio un abrazo silencioso. Resguardar vidas a veces tiene el costo de parecer terco. Vale la pena cuando alguien regresa a casa. Miguel Ángel se casó y se mudó a Ecatepec. Guardó un espacio en la sala para un pequeño marco con la foto de José, regalo de María. A veces, al llegar cansado, encontraba la imagen en el rabillo del ojo y recordaba que la dureza de la vida es compartida. En un noviembre, tomó el metro lleno y, al salir, vio un cartel anunciando una audiencia pública sobre condiciones de trabajo en obras.
Fue. Se sentó, escuchó largas charlas técnicas y pidió la palabra al final. Contó, con voz baja, cómo un ruido distinto en un motor puede cargar 2 décadas. No habló como experto, habló como alguien que se quedó sin respuesta por mucho tiempo y decidió que eso no puede ser normal. Claudia, ascendida, no soltó el hilo del caso. En 2012 comenzó a compilar material didáctico para cursos internos. Abrió el documento con una fotografía del almacén vacío y una frase: "Lo que el concreto esconde es, a la vez, responsabilidad de todos". Algunos colegas encontraron la frase dura. Ella la sostuvo con datos. Señaló el aumento de tercerizaciones sin supervisión, citó fiscalizaciones que no se completaron, sugirió políticas de registro digital de entrada y salida, con validación simple. Un gestor respondió que todo costaba caro. Claudia replicó que caro de verdad es el silencio de una familia por 12 años. La placa en el centro de distribución se convirtió en un punto de paso. Quien llegaba temprano tocaba brevemente el metal, como si sellara un compromiso íntimo de atención. Era un ritual laico, nacido sin decreto. En un día de lluvia, el agua corrió por la pared y dejó un rastro empapado junto al metal. Un empleado bromeó que hasta el edificio llora. El comentario arrancó risas tímidas y al mismo tiempo decía mucho sobre cómo la memoria se infiltra en los lugares. El almacén, que un día se tragó a un trabajador, ahora devolvía pequeñas porciones de cuidado para quien lo ocupaba. En Puebla, la familia decidió que la gorra se quedaría expuesta en un estante alto, dentro de una caja transparente. No era museo, era hogar. A un lado, Daniela puso un papelito con una frase que escuchó de José cuando era niña. Todo lo que se construye exige paciencia. La frase servía para paredes y para duelos. María, a veces, hablaba con el objeto como quien habla con su propia historia. Contaba de las ventas del día, de la lluvia que prometía, pero no llegaba, de las noticias del barrio, de los mensajes de los hijos. Lo cotidiano, poco a poco, recuperaba el ritmo, sin prisa por volverse normalidad completa. Algunas ausencias no se cierran. Uno aprende a vivir en sus orillas. El nombre de Héctor Paredes Rivas volvió a la conversación cuando un amigo de Ricardo mencionó haberlo visto en una maderera en Tláhuac. El impulso fue inmediato: ir tras él, preguntar, arrancarle al hombre una porción de verdad. Ricardo respiró, esperó 2 días, se puso de acuerdo con Luis Alberto y los dos fueron juntos. Encontraron a Héctor más viejo, con más barriga, el pelo ralo. Él los reconoció antes de cualquier palabra y bajó la mirada. El encuentro comenzó en un patio de camiones, con olor a aserrín y aceite quemado. Ricardo habló primero, sin agresividad. Quería escuchar qué recordaba Héctor de ese día. Quería saber por qué el nombre de su papá no apareció en las listas, por qué negaron que estuvo en la obra. Héctor comenzó con disculpas y frases hechas. Dijo que la empresa vivía presionando, que las planillas eran un desorden, que ese día el caos fue mayor. Luis Alberto lo interrumpió una vez, pidiendo que no diera la versión de la oficina. Héctor entonces cambió el tono. Contó que en la mañana del 12 de agosto sí vio a José, lo vio de lejos, cargando sacos con Miguel. Dijo que el motor de la mezcladora cantaba y que mandó a un ayudante a buscar grasa. Contó que poco después recibió una llamada sobre la cuenta de luz y salió a resolver. Al volver, la mitad del equipo se había ido temprano por falta de material. Creyó que José también se había ido y no verificó. Lo dijo con vergüenza. Ricardo preguntó si llegó a apagar el equipo. Héctor respondió que creía que sí, pero no estaba seguro. Dijo una frase que sonó como confesión y disculpa. En esos tiempos, nos acostumbramos a trabajar al borde del abismo. Luis Alberto, a pesar de la rabia, percibió algo humano en el hombre. No era villano. Era parte de una maquinaria que normalizó el riesgo. Eso no lo absolvía, pero explicaba por qué nadie corrió al ver que faltaba uno. Héctor, por su parte, preguntó por la familia, se enteró del velorio,
supo de la placa. Lloró, sentado en un banco de madera, cubriéndose el rostro con las manos. No se ofreció a testificar. Sabía que nada cambiaría lo pasado. Prometió, sin embargo, 2 cosas. Nunca más encendería una máquina sin un checklist y contaría la historia en cada equipo que dirigiera. Los hermanos salieron con una mezcla de frustración y alivio. No había un secreto escandaloso, no había una trama oculta. Había fallas colectivas que, sumadas, crearon una desaparición. En el camión de regreso, Ricardo miró por la ventana y reconoció el contorno de las casas que un día levantó. Pensó que ser maestro de obras es, también, ser guardián de ritmos. Encender, apagar, revisar, repetir. Decidió que, de ahí en adelante, llevaría el caso de su papá a reuniones de seguridad con la misma naturalidad con que se habla de presupuesto. Claudia recibió el relato del encuentro y añadió un apéndice informal al expediente archivado. No cambiaba la conclusión, pero agregaba un contorno humano, la palabra de quien erró y lo reconoció. En su escritorio mantenía una fotografía del almacén vacía, sin la mezcladora, como si fuera importante mirar el espacio que ocupa un objeto ausente. En un seminario, presentó esa imagen y preguntó qué veía cada uno. Un auditor respondió: «Veo luz». Otro dijo: «Veo polvo». Claudia completó: «Yo veo una pregunta». Hubo un breve silencio. Las preguntas correctas, a veces, hacen más por un país que las respuestas apresuradas. En la casa de María, un domingo reunió a todos para un almuerzo sazonado con recuerdos buenos. Daniela trajo un borrador de un capítulo del libro. Luis Alberto, que nunca quiso escribir, pidió añadir un fragmento sobre el encuentro con Héctor. No para exponer al hombre, sino para mostrar cómo la responsabilidad se hace de decisiones pequeñas que tomamos todos los días, explicó. María estuvo de acuerdo. Añadió que la responsabilidad es también cuidar de quien volvió del trabajo con vida, no solo recordar a quien no regresó. Ese equilibrio, descubrieron, es difícil y necesario. Al final de la tarde, Ricardo abrió una caja y sacó 3 cosas: el cinturón de José, un desarmador viejo y una foto en la que el papá, joven, sostiene un nivel. Los repartió entre los hermanos, asegurando que la memoria no se quedara concentrada. El cinturón quedó con Luis, el desarmador con Daniela, el nivel con él. Nadie quiso llamarlo herencia. Prefirieron llamarlo herramienta, porque una herramienta, cuando pasa de mano, viene con una instrucción invisible: úsala bien. Años después, ya con canas en las sienes, María visitó la Ciudad de México para exámenes médicos y decidió pasar por el centro de distribución. Era tarde y el sol ya se inclinaba, bañando el patio con un dorado que hacía crecer las sombras. Un guardia la acompañó hasta el pasillo donde estaba la placa. El edificio tenía ahora el ruido de montacargas eléctricos, un leve olor a plástico y aceite nuevo. La placa estaba limpia. María pasó la mano otra vez, como lo hizo en la primera visita, y hubo un momento en que creyó escuchar la risa de José llamándola mujer valiente. No era sobrenatural, era solo la memoria pegada al sonido del mundo. Luis Alberto trabajaba en turnos en el almacén de un mercado en Puebla, y una noche decidió escribir una carta. Se sentó con la lonchera metálica del papá abierta sobre la mesa, puso dentro un papel con líneas grandes y escribió despacio: «Papá, tardé en entender que nadie elige caer. Tardé en entender que el improviso es enemigo de quien depende de su propio cuerpo. Hoy llego a casa y reviso las manos. Si están enteras, agradezco. No dejé de sentir rabia. Ella me trae de vuelta a la responsabilidad. Pero aprendí a llamarte por tu nombre sin gritar». Nam dobló la carta y la guardó, no para que alguien la leyera, sino para que existiera. Daniela avanzó con el libro. En 2018 logró publicarlo por una editorial pequeña. No era un bestseller, pero encontró a sus lectores: trabajadores, estudiantes, hijos de gente que toma el camión temprano. Se llamaba Concreto, lo que queda. El primer capítulo comenzaba con la escena de la luz entrando por las ventanas rotas del almacén.
El último terminaba en una mesa de cocina, con una madre que cierra la caja de una gorra y al mismo tiempo abre espacio en el armario para cosas nuevas. En un lanzamiento en la biblioteca del barrio, una mujer levantó la mano y dijo que su esposo también había quedado atrapado dentro de una máquina, pero fue rescatado. La mujer lloró al contar. Daniela bajó del escenario y la abrazó. Los libros, a veces, sirven menos para informar que para permitir que dos desconocidos se reconozcan. Ricardo, ya respetado en las obras, notó algo curioso. Los jóvenes albañiles escuchan con más atención cuando la instrucción viene con una historia real. Contaba del día en que vio una correa cantando y paró todo. Contaba del papá. Decía que una máquina feliz es una máquina que acepta el descanso de ser apagada y cuidada. La frase arrancaba risas. Después, cambiaba hábitos. En una obra en San Andrés, un oficial que se reía de eso al principio pasó a pedir checklist. El comienzo de una cultura es, muchas veces, una broma que crea valor para cambiar. Claudia siguió trabajando hasta 2023 en programas de prevención. Cuando la pandemia reconfiguró rutinas, le preocupó el aumento de improvisaciones en obras pequeñas, donde fiscalizar es más difícil. Produjo cartillas simples, pensadas para el celular barato que cabe en el bolsillo del trabajador. En ellas, un dibujo de una mezcladora venía con 5 líneas objetivas: uso de botas, verificación de correa, prohibición de subir al tambor, apagado en mantenimiento, registro de incidencias. No había burocracia ahí, había cuidado básico. Algunas vidas, cree ella, se salvaron por mensajes de texto. María envejeció con dignidad. No perdió la firmeza de la mirada, solo ganó una lentitud hermosa al preparar el café. En ciertas tardes se sentaba con vecinas a coser, y cuando preguntaban por José, ella contaba. En los días en que la nostalgia pasaba de la raya, abría la ventana y dejaba entrar el aire. Descubrió que el dolor, si se ventila, encuentra un rincón de la casa para no molestar todo el tiempo. En su cumpleaños de 70, los hijos prepararon una sorpresa. Mandaron hacer una pequeña réplica de mezcladora en madera, con una plaquita minúscula que decía: «Cuida de quien cuida». María sonrió, tocó el objeto y dijo que, si de ella dependiera, nadie tocaría una máquina sin que alguien vigilara cerca. La historia de José, lejos de disolverse, se fue extendiendo en círculos concéntricos. En clases, en obras, en radios comunitarias, en charlas de portón. Se convirtió en un antídoto contra la frase «al final todo sale bien». El final no siempre sale, y por eso el camino debe ser cuidadoso. En la calzada Ignacio Zaragoza, los camiones aún pasan llenos al amanecer. En cada uno, alguien lleva en el bolsillo una herramienta, una lonchera, un documento. En cada uno hay un pacto silencioso: regresar a casa. Ese pacto, la historia insiste, no puede depender del humor de una máquina. Cuando el centro de distribución cumplió 10 años, el supervisor organizó, sin discursos grandilocuentes, un encuentro rápido para recordar el caso que dio origen a la placa del pasillo. Se reunieron en el patio, la luz filtrada por las tejas translúcidas, el ruido de los montacargas reducido al mínimo. Claudia fue invitada y llegó discreta, con una carpeta delgada bajo el brazo. María fue con Ricardo. Luis Alberto y Daniela, con sus rutinas apretadas, lograron liberar la tarde. Había allí trabajadores nuevos que no sabían quién era José. Había veteranos que tocaban la placa al pasar como quien toca madera antes de un juego. Claudia habló poco. Dijo que cada vida protegida no aparece en las estadísticas y que eso es bueno. Contó que, cuando abrieron la mezcladora en 2006, lo que más la impresionó no fueron los huesos, sino la gorra. Porque el objeto traía, en la tela gastada, la insistencia de alguien en seguir. María sostuvo la gorra a la altura del pecho, el mismo gesto de tantos años, y sonrió. La sonrisa no era paz completa, pero ya no era solo supervivencia. Era también el reconocimiento de que, en el trayecto de una ausencia, la ciudad puede aprender a recordar. Ricardo fue invitado a decir algo. Miró al equipo, muchos jóvenes, y habló del papá como quien presenta a un colega.
Contó de su seriedad, su humor seco, su repetición. Moja la mezcla, hijo, pero no la empapes. Dijo que no conoció a un héroe, conoció a un trabajador especialista en hacer que las cosas se mantuvieran en pie. Y pidió, casi como orden, que nadie subiera a la boca del tambor para solo ajustar. Hubo risas, porque todos sabían cuán traicionero es ese solo. Luis Alberto completó diciendo que, en el almacén donde trabaja, una estantería fuera de plomo es una denuncia. Alguien tiene que ver. Ver es un verbo barato y, sin embargo, tan caro. Después del encuentro, Daniela sacó del bolsillo un pequeño papel con notas para el próximo libro que planeaba. Relatos de familias que recibieron respuestas tardías. Gente que también esperó años y de repente encontró un objeto, un cuerpo, una pista. Quería escribir sin exageraciones, con la precisión que la historia de su papá le enseñó. No inventar, no romantizar, no abrir atajos. Quería también insistir en algo que su mamá repetía en la cocina. La respuesta no es venganza, es descanso. La visita terminó con un gesto sencillo. Todos caminaron hasta la placa y en silencio, cada uno tocó el metal por un segundo. No era una ceremonia oficial, era lo opuesto a la prisa. Incluso con el ruido de los camiones retomando, hubo un instante de suspensión, como en esas escenas en que la ciudad entera parece contener el aliento. La luz del final de la tarde golpeó la pared y subrayó el metal. En el reflejo, por un momento, parecía haber un pedazo de cielo apuntalado dentro del almacén. Nadie fotografió. Lo que necesitaba quedarse ya estaba grabado en las personas. Si llegaste hasta aquí y crees que historias reales como la de José ayudan a construir una cultura de cuidado, suscríbete al canal, comparte este episodio e indícalo a quienes trabajan en obras, almacenes y fábricas. Aquí contamos casos de gente de verdad y con respeto recordamos lo que la prisa intenta borrar. Mira también nuestros otros videos sobre desapariciones, siempre con el mismo compromiso: rigor, empatía y verdad.